Iniciamos grabación. Vamos a escuchar la exposición de Álvaro José Nieto, Sebastián Urrueta y Joneri Castellón. Adelante. Bueno, primero que nada, buenos días. Hoy nuestro grupo, que está conformado por Álvaro José Nieto, Joneri Castellón y mi persona Sebastián Rueta, les vamos a hablar de las listas enlazadas. Primero, realizaremos una breve definición de qué son las listas enlazadas. Álvaro, pasa por favor. Eh, Dejamos de ver tu pantalla. Yo no sé quién era el que estaba compartiendo. Tienes que volver a compartir pantalla Sí, porque la dejamos ver. Álvaro José. sí, es que estoy teniendo problemas con el computador, disculpe. Ah, no te preocupes. Listo. bueno, las listas enlazadas. La lista enlazada es un tipo de dato abstracto que nos permite almacenar datos de forma organizada. En cierta manera se parecen a los vectores, solo que a diferencia de estos, pues su estructura es dinámica. Y gracias a esto, pues no tenemos que saber eh, antes de rellenarla la cantidad de elementos que va a contener. En la lista enlazada, los elementos que la componen, pues apuntan al siguiente elemento, a excepción del último, ya que este no tiene sucesor y el valor del enlace sería nulo. Pues algunos elementos de las listas enlazadas contienen el dato a almacenar y un enlace al siguiente elemento. Y pues estos elementos suelen recibir también el nombre de nodos de la lista. Las listas enlazadas presentan los siguientes puntos, por decirlo así, de importancia. Avanza, Álvaro, por favor. Las listas enlazadas generalmente son sencillas de implementar. eh, Nos permite implementar pilas y colas pues, con relativa facilidad. También son más eficientes para almacenar datos que un array estático. También esto se debe a lo que mencioné de que no tenemos que especificar la cantidad de datos que necesitan almacenarse. Y pues son más fáciles de modificar. Las listas enlazadas podemos remover elementos eh, dependiendo de alguna condición que se establezca de una forma relativamente simple, ya que solo tenemos que eliminar el elemento preciso y actualizar los enlaces de los nodos siguientes. Básicamente, regresarlos como un espacio atrás. Por lo que, pues las listas enlazadas presentan como una mayor facilidad a la hora de usarlas, implementarlas y almacenar datos con estas. Ahora mi compañero John Eric les hablará de un esquema representativo. Bien, en las listas enlazadas se tiene un esquema que consiste en un dato y un enlace. El enlace nos va a servir como apuntador que por lo general apunta al siguiente nodo. De esta forma se tiene un recorrido más organizado. ¿Pasa, Álvaro? Ahora vamos a hablar acerca de un pequeño código que hicimos como ejemplo para explicar la complejidad en las listas enlazadas. Lo primero que se tiene es la creación de la estructura, en este caso sería la estructura nodo, que va a tener dos parámetros. Un valor del nodo, que va a ser el valor que guarda en el nodo, y el apuntador que nos va a servir para pasar al siguiente nodo. ¿Pasa? Entonces comencemos con el primer método, que sería crear un nodo.
Este método, ¿cómo funciona? Se le pasan dos parámetros, la lista en la que se va a ingresar el nodo y el valor del nodo. Luego de esto se crea el nuevo nodo como tipo de dato linked lista, que sería el dato que se definió para la lista enlazada. Luego se crea el nodo, pasándole como valor del nodo, el valor pasado como parámetro, y el apuntador va a ser nulo. En este método se tienen dos casos, en el caso de que la lista esté vacía y en el caso de que la lista no esté vacía. Si la lista está vacía, simplemente se agrega el nodo y la lista deja de estar vacía. En el caso de que no esté vacía, como esto es un método que inserta al inicio, lo que se hace es poner el nodo ingresado al principio y el apuntador pasaría a quien en su momento era el primer nodo. Este método, como no tiene ningún ciclo ni nada por el estilo, simplemente se implementaría una sola vez cada instrucción. ¿Pasa, Álvaro? Por lo que se puede hacer el siguiente análisis. En el caso de que la lista no esté vacía, se tendrían las siguientes instrucciones, en el cual el condicional if sería falso, por tanto se ejecutarían todas las instrucciones menos la que estuviera en el condicional if, dándonos un orden constante. ¿Pasa? ¿Pasa, Álvaro? Lo mismo pasaría en el caso de que la lista esté vacía, simplemente se hacen las mismas instrucciones, pero no se tienen instrucciones del else, que sería en el caso de que la lista estuviese un elemento. Pero en el mismo caso, como es simplemente agregar un nodo, el orden sigue siendo constante. Ahora Álvaro va a explicarle los otros dos métodos que tenemos para esta lista enlazada. Bueno, para los siguientes métodos, un momento. Ok, entonces, el siguiente método que vamos a analizar es el método que utilizamos para recorrer y organizar una lista. Bueno, como nosotros hemos No definido. estás compartiendo, Álvaro. Entonces, no estoy compartiendo. Ah. No sé por qué deja de compartir esta cosa. Si tienes problemas ahí en el computador. Sí, no sé por qué deja de compartir cada vez. Okay. Bueno, lo que quería mostrar ahora es el siguiente algoritmo que creamos fue para recorrer y organizar una lista. Bueno, esto va a recibir como parámetro la lista enlazada. Y lo que vamos a hacer es entrar dentro de la lista, o sea, cómo entramos en una lista. La forma en la que nosotros nos organizamos es simplemente buscando las direcciones que tienen cada una de estas listas como sus atributos. Recordemos que en una lista enlazada tenemos el dato y un enlace hasta el próximo elemento de la lista. Entonces, si nosotros queremos recorrer esto, nosotros tenemos que seguir este mismo orden. Necesitamos empezar desde el necesitamos tener la dirección del primer elemento de nuestra lista y luego vamos a necesitar la dirección que nos lleva hacia el próximo elemento. De esta manera, con esto en mente, nosotros creamos este siguiente algoritmo. Básicamente, empezamos con un if que primero preguntando si la lista sea diferente a nula. Es decir, que hayan elementos en la lista. En caso de no, simplemente lo retiramos. Nos retiramos.